Quo Vadis Perú 2026. Quiero hacer algunas puntualizaciones en el marco de lo que se presenta como la realidad objetiva del Perú al empezar este año, que es un año electoral. Esa realidad objetiva muestra un país con inestabilidad política, pero con estabilidad económica. Es posible que el Perú no tenga el nivel de crecimiento, de desarrollo económico que debería tener, así se demuestra, pero tiene estabilidad económica, y eso es decir, en el ámbito de la primera cuarta parte de este siglo en América Latina, que está caracterizada por crisis y por la confrontación que se ha dado a nivel del crecimiento de las dictaduras, que ahora se van acotando, y de la presión que ese sistema llamado socialismo del siglo XXI o castrochavismo, del que solo he escuchado en las exposiciones menciones indirectas, ha ejercido y ejerce todavía sobre las democracias de la región. Es un factor externo que se está reduciendo, pero que existe y que ha marcado estos primeros 25 años del siglo XXI. El sistema peruano, descrito como un sistema híbrido presidencial parlamentarista, que en el último tiempo ha hecho incidencia en su condición parlamentarista, le ha dado al Perú sucesivas crisis de gobernabilidad que presentan un resultado de una crisis en el sistema. Y eso se proyecta en la elección del próximo 12 de abril, con 38 candidatos, 55 partidos, 95 movimientos, 38 candidatos a la presidencia, porque al Parlamento hay cerca de 10.000 o más de 10.000. Y eso es una señal de que algún ajuste necesita el sistema democrático peruano, que como todos los sistemas democráticos de América Latina en este siglo y a fines del siglo pasado, se abrieron a una mayor participación sin darse cuenta que eso dio lugar a que el preparar organizaciones sociales u organizar partidos políticos se convierta en un negocio, en una forma de manipulación de la voluntad popular para conseguir beneficios económicos que o da el Estado o se consiguen del medio social o se consiguen del entorno político con la manipulación del sistema. Ahí hay un tema que hay que arreglar. Hay un tema también muy importante, que son los temas de campaña que se presentan en esta elección que está tan cerca. Lo que más interesa, de acuerdo a las encuestas, al pueblo peruano son los temas de seguridad, de corrupción, de infraestructura, de transporte, de igualdad, de inclusión. Son temas que tienen que ver con la necesidad de crear más clase media en el Perú, con la necesidad de fortalecer el crecimiento económico de sectores sociales que por una serie de razones se ven imposibilitados de ascender en sus legítimos intereses de prosperidad y de desarrollo. Ese es el punto en el cual la estabilidad económica internamente no resulta suficiente con un Perú que puede crecer si es que se afinaran las condiciones políticas. Entre los temas de campaña que se escuchan en las propuestas, hay uno que ha sido tocado aquí y que es especialmente sensible, que es el relativo a destruir tal vez la institución más sólida y más firme que permite la estabilidad económica del Perú, que es el Banco Central. Equivaldría a un suicidio en el Perú, liquidar esa independencia que más bien debería ser copiada por otros países en América Latina que por no respetar esa independencia, como el caso de la vecina Bolivia, destrozando la independencia del Banco Central, ha ido a una crisis en la cual no tiene reservas, no tiene dólares, no tiene oro y tiene un proceso muy grave de crisis que no va a ser solucionada en varios años adelante. Un factor a considerar es el cambio que se acaba de producir, como bien lo expuso el canciller Tudela, en las Américas a partir de la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos,
publicada el mes de noviembre del año pasado por la Casa Blanca. Esa nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, priorizando la seguridad de Estados Unidos, hace un cambio en la geopolítica regional y en la geopolítica mundial, que ya lo hemos visto en ejecución. Para la región, para el hemisferio occidental o para las Américas, plantea el retorno a la doctrina Monroe con lo que se llama el corolario Trump. Y eso quiere decir que Estados Unidos no va a permitir y va a trabajar en el ámbito económico, de seguridad, de lucha contra el crimen, contra el narcoterrorismo, en el ámbito social y político, para que las Américas sea un ámbito de inversión y de seguridad de los americanos, de Estados Unidos y de los países latinoamericanos. No menciona, pero pone especial cuidado en el avance que ha tenido durante todo este siglo la presencia china, la presencia rusa, la presencia iraní, la presencia de grupos terroristas y el efecto que eso tiene tanto en la sociedad, en la cultura como en la economía. Ese es un tema a tomar en cuenta muy seriamente, porque ha cambiado, y lo ha cambiado por varias décadas hacia adelante. El cambio ha empezado el año pasado, lo que es la visión geopolítica y las relaciones políticas entre los países de América Latina, cosa que va a influir fuertemente en el resultado electoral del Perú. Conclusiones: Quo Vadis Perú 2026, ¿a dónde va el Perú? Un apretado resumen diciendo que va a unas elecciones el 12 de abril, pero que seguro va a tener una segunda vuelta electoral el 7 de junio. Segunda vuelta electoral a la que van a llegar candidatos, los dos candidatos más votados, pero que representan simplemente las dos primeras minorías, no representan una mayoría. Y eso genera ya la base de la inestabilidad del próximo gobierno en materia de gobernabilidad y de la repetición de los síntomas y de las expresiones de fraccionamiento en el Parlamento, donde todos los pequeños grupos después empiezan a generar condiciones de ingobernabilidad o de una gobernabilidad muy costosa y de la inestabilidad a la que el Perú casi se ha acostumbrado. Segundo, vamos a ver un nuevo fraccionamiento que refleja la necesidad de atender, y no creo que el próximo gobierno tenga capacidad de eso, pero empezando un nuevo gobierno en el Perú sería importante que, además de ver las cosas urgentes y los temas de gobierno, se vean los mecanismos necesarios para el fortalecimiento de la democracia peruana. Y finalmente, todo esto va a suceder bajo un nuevo ámbito de la geopolítica en las Américas y en el mundo, que está dirigida por los Estados Unidos y que ya produce cambios en países como la Argentina, como Chile, como Bolivia, como el Paraguay, como el Ecuador, como Panamá, como Costa Rica, como El Salvador, como República Dominicana, prácticamente en toda América Latina, y donde los tres países con reservas son los tres países que se mantienen como países paradictatoriales, o sea, sirvientes de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que son Colombia con Petro, Brasil con Lula y México con Sheinbaum, y la caída de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que ya estamos viendo con la desarticulación progresiva del grupo criminal que todavía detenta el poder en Venezuela, y el ultimátum que ha recibido la dictadura de Cuba, que de parte del gobierno americano, combinada a devolver la libertad al pueblo cubano. Y si eso sucede, vamos a ver el cambio inmediato en Costa Rica, y puede ser que el año 2026 sea el año en el que las Américas se liberan de los sistemas dictatoriales, de las dictaduras, narcoestados, de crimen organizado, y ahí el papel del Perú, que siempre ha sido destacado por la calidad de su política exterior y de sus diplomáticos, puede volver y tiene que volver a contar. Muchas gracias.